Este es el resumen de las enseñanzas de James Oliver, el industrialista fabricante de arados en Estados Unidos, y que habiendo nacido en 1823, 40, 50 años después de que había arrancado ya la revolución industrial, ven con buenos ojos las oportunidades, con esperanza, las oportunidades de mejorar las condiciones de pobreza y sus condiciones de vida que tenían en Escocia, y deciden emigrar a los Estados Unidos, que era la forma de mejorar en aquel tiempo. La segunda enseñanza de James Oliver es la relativa al estudio. Ingresa a la escuela, recién llegado a América, pero solamente puede estar en ella 6 meses porque muere su papá, y a los 14 años él se tiene que hacer cargo de mantener a la familia. Y esta es la otra enseñanza, la responsabilidad a tan temprana edad de tener que aprender un trabajo, y lo hace, y toma varios trabajos, y durante los siguientes 7 años él trabaja en varias cosas, pero hay una que sobresale, que es la fundición del hierro, que era una actividad común en el área. Y entonces él aprende todas las especialidades que se relacionan con la fundición y se especializa en el moldeo del hierro. Esa es su especialidad. Su siguiente enseñanza tiene que ver con su matrimonio con Susan Doty, esta mujer muy inteligente, muy bella, que lo ayuda durante los siguientes 11 años. Es decir, él se casa a los 21 años con ella, y durante los siguientes 11 años ellos, de una casa que él compró para irse a vivir con ella de $18, la casa ya valía $1,000 totalmente pagada, y además, en lugar de tener medio acre de tierra que venía con la casa, ahora tenían ya 160 acres de tierra, y él era ya un consumado agricultor también. Entonces tenía la agricultura por un lado, y por otro lado pues él seguía trabajando en la fundición. Con el ahorro que él y su esposa habían generado ya en estos 11 años, cuando él ya tenía 32 años, en 1855, salen a la venta las acciones de uno de los 4 socios de una fundición donde él trabajaba, de hecho, y entonces él la compra. Y entonces él se hace socio en 1855 de esta fundición, y entonces les propone a los socios un producto, mejorar un producto que ya existía en el mercado y que se trataba de un arado. Él sabía por experiencia propia, porque era agricultor, las problemáticas del arado, y entonces él propone el desarrollo de un arado. La siguiente enseñanza entonces es cómo él siente la necesidad del arado, siendo agricultor, sabe de la necesidad, y entonces propone, dado que ya tenía la fundición, hacer un producto para resolver esa necesidad. Entonces él quería fabricar el mejor arado, un arado muy liviano, muy fácil, que realmente le facilitara el trabajo al hombre que iba manejando el arado, y obviamente reducir la carga y el peso a los animales para que ellos pudieran rendir un poco más. Le toma 12 años de trabajo, de planear, de probar, de experimentar y todo, y finalmente logra, después de 12 años, sacar un arado que reunía las características que él quería. Entonces James Oliver convierte la fabricación del mejor arado del mundo en su propósito de vida. Y entonces él decía que él era un pacifista, no le gustaba la guerra, y entonces quería mejor que el metal se convirtiera en arado y no en armas, no en espadas. ¿Ok? Y también por otro lado decía, y esta es otra gran enseñanza, que el arado, la civilización había iniciado con la agricultura, y el arado era muy importante, y por lo tanto siempre iban a ser necesarios los arados. Entonces él tenía una fe firme, una fe clara de que la necesidad de los arados siempre iba a estar ahí presente, y si él tenía el mejor arado, entonces no iba a tener problema para venderlo. Todavía le tomarían 10 años más conseguir las patentes para el arado que él había inventado, y bueno, en la empresa lo habían inventado, y siguió la norma, que esa es otra gran enseñanza, de poner los huevos en una sola canasta, es decir, toda su atención enfocarlo a ese arado y cuidar la canasta. Los valores y los principios de James Oliver fueron muy importantes. Odiaba la guerra,
¿ok? Y por eso decidió hacer arados en vez de espadas, ¿no? Odiaba la hipocresía, la farsa, despreciaba lo cálido, lo lujoso, le gustaba el fracaso. Bueno, no le gustaba, pero lo desafiaba, no era problema, pues. Lo desafiaba con gusto. Viene el fracaso, vamos a resolverlo. Su campo de batalla eran las ideas, ¿sí? Su fuerza venía, decía él, que venía de adentro, no venía de afuera. Era autosuficiente, ¿no? Y él decía que su religión personal no la podía dejar para los domingos, de que la tenía que usar todos los días en los negocios, ¿sí? Y también decía, no expliques nunca te disculpes, tú haz las cosas y deja que aúllen, deja que griten los demás, ¿no? Un trabajador nunca lo demandó, ¿sí? Siempre llevó muy buenas relaciones con sus trabajadores, ¿sí? Y practicaba la regla de oro para tratarlos a ellos y a los proveedores también, ¿no? Tampoco nunca redujo la planta de los trabajadores en tiempos difíciles, ni les redujo el horario, ni la paga. Otra enseñanza fue que James Oliver creía en su misión y que era un ser divino, por eso cuidaba su salud. No fumaba, tomaba un baño diario frío, hacía calistenia rigurosamente. Y él decía, si usas tus facultades, las conservarás. De tal manera que él llega y trabaja hasta el último día de su vida. En lo que se relaciona a su vida social, James Oliver tenía en especial estima tanto a los trabajadores que hacían los arados como a los usuarios de los arados, los agricultores que usaban los arados. Y por otro lado decía que para entrar al cielo necesitaba ser bueno y estar muerto. Pero para entrar en sociedad no necesitabas ninguna de las dos cosas, es decir, no necesitabas ni ser bueno y necesitabas no estar muerto. Y las otras enseñanzas de James Oliver se relacionan con su muerte. Muere en 1908 y trabajó hasta el último día de su vida. Es una gran enseñanza. Y decía él que la muerte era tan natural como la vida y probablemente tan buena. Dice, cuando muere se dice que era el hombre más rico de Indiana. Y esa riqueza, y esta es otra gran enseñanza, vino de satisfacer la necesidad de miles o millones de agricultores en el mundo, ¿ok? Que pudieron beneficiarse con el uso de este arado que él diseñó y fue mejorando a través de los años. Y finalmente decía que si él supiera que iba a morir hoy, entonces él haría arados. Lo que quería decir era que el trabajo es una forma de oración y cuando ese trabajo es un trabajo bien hecho, decía él, es la mejor oración y seguramente va a ser muy bien escuchada. Este es el resumen entonces de las principales enseñanzas que nos deja James Oliver.